Soy Jano Cabello, profesional de las marcas y además director de contenido de la plataforma de líderes para la arquitectura. Hoy vamos a hablar de marca personal, dentro del mundo de las marcas, aquella que se dedica a estudiar, trabajar y desarrollar las marcas de las personas, como tú. Y si te hago la pregunta que le hago a todo el mundo cuando empiezo las clases, ¿tienes una marca personal? Probablemente, instintivamente, me vas a decir no o no mucho. Pero la realidad es que todos, absolutamente todas las personas, por el mero hecho de existir en un plano social, tenemos una marca personal. La pregunta es, ¿la estás gestionando o estás siendo fruto simplemente del devenir, de cómo se plantean las cosas? Hoy, en esta sesión, vamos a hablar de cómo podemos llegar a manejar, gestionar y de enfocar nuestra marca personal allí donde nosotros queramos. Es decir, que la marca personal trabaje para nosotros. Empezamos. Antes de empezar a pensar cómo tenemos que hacer para conseguir más clientes o cómo podemos conseguir llegar más a las personas, tengo que explicarte cómo funcionan las marcas. Desde el momento en el que has dado play a este vídeo, me has juzgado. Juzgar significa que has empezado a darle connotaciones, inputs positivos, negativos o neutros a mi marca. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente cómo hablo, cómo visto, cómo estoy mirando a cámara, a quien te recuerde, te va a hacer empezar a pensar si te caigo mejor o si hay algo que digo de mí que te gusta. Si hay algo de mí que no te gusta y le estás empezando a añadir inputs negativos a mi marca, puede ser mi tono, puede ser mi voz, mi timbre, puede ser cómo visto, puede ser que veas algún tatuaje en mi cuerpo. Pero también hay la peor de las opciones y es que no te esté causando ninguna sensación y cierres este vídeo. En cualquiera de los casos, así es como funcionan las marcas. Funcionan las marcas comerciales, las marcas personales, las marcas territoriales. Todas las marcas que conoces y con las que te relacionas en tu día a día funcionan mediante un sistema de inputs. Y estos inputs son un montón, no tienen que ser siempre positivos o negativos, pueden ser una mezcla de muchos, pero al final consiguen que en una milésima de segundo tu cerebro cree una conexión que te dé como resultado una imagen que creas o una imagen que recibes de la persona, la empresa o lo que sea que estés viendo. Así que fíjate, si tantas cosas dependen para construir tu marca personal, positivas, negativas, o como siempre digo, lo peor que te puede pasar, neutras, es decir, que no causes ningún tipo de sensación. Si todo esto depende, ¿cómo podemos hacer para controlarlo? ¿Cómo podemos hacer para que causemos la mejor sensación o la peor, en función? Luego veremos que esto también puede ser positivo en algunos de los casos, para construir lo que yo quiero que sea mi marca personal. Entonces, ¿qué es una marca personal? A mí me gusta definirlo como un conjunto de mensajes, experiencias, conceptos, resultados, todo lo que nosotros hacemos que define quiénes somos de forma voluntaria o involuntaria y que da como resultado la imagen que estamos proyectando al exterior. Fíjate lo que he dicho, de forma voluntaria o involuntaria. Hay muchas veces que como construimos nuestra imagen de marca personal no depende tanto de nosotros, así que tenemos que hacer por conseguir el resultado general sea lo que nosotros queremos acercarnos, es decir, que la gente vea o nos vea como nosotros queremos. Fíjate, en tu cabeza ahora mismo te voy a decir un nombre y vas a generar una imagen. Si yo te digo Donald Trump, en el momento en el que te he dicho al mandatario o el exmandatario de Estados Unidos, tu cerebro ha creado una imagen. La habrás visto físicamente, habrás visto su pelo, habrás visto su color de piel, lo habrás visto seguramente vestido de traje, pero habrás empezado a tener acepciones positivas o negativas hacia la imagen del exmandatario de los Estados Unidos. Así es como funciona. ¿Qué pasa cuando las demás personas de tu campo personal y profesional dicen tu nombre? ¿Qué ocurre cuando dicen, en mi caso, Jano Cabello? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que le viene a la cabeza a los demás cuando dicen tu nombre? Piensan en tu parte profesional, piensan en tu parte personal, piensan en cómo te relacionas con los demás o en tus éxitos deportivos. Todo esto conforma tu marca personal y hoy vamos a trabajar en conocer cómo eres. Siguientemente vamos a ver cuáles son los objetivos que debes trabajar para guiar tu marca personal. Desarrollaremos una estrategia para que la gente entienda cómo has de venderte y sobre todo qué es lo que tú quieres conseguir, pero sobre todo para que tú sepas lo que quieres conseguir y por último te daré algunos tips para que sepas manejarlo. En todo momento te dejaré un descargable en el mismo contenido o en el link que tengas a continuación para conseguir descargar la información para poder hacer estos ejercicios en tu casa cuando quieras y tengas siempre una guía para tu marca personal. El primer paso para aprender a desarrollar tu marca personal es conocerte a ti mismo. Y seguramente estarás pensando, yo ya sé muy bien quién soy, cómo soy, ¿de acuerdo?
pero siempre puedes hacer ejercicios, pues siempre puedes apuntarte a dinámicas, siempre puedes buscar la forma de encontrar las herramientas necesarias para conocerte mejor a ti mismo. Y aquí te voy a dar solamente dos que debes saber y conocer para conseguir hacerlas. La primera, y que tendrás en el descargable, es un DAFO. Eso, un ejercicio muy sencillo en el que vas a saber cuáles son tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, qué son las cosas que son buenas para ti, qué son las cosas que no eres tan bueno, cuáles son aquellas cosas que hay en el mercado que tú puedes aprovechar para triunfar y cuáles son aquellas que hay en el mercado que te evitan triunfar. Así que vamos a ver cómo se hace un DAFO y luego lo tendrás en el ejercicio para descargarlo. Un DAFO es un cuadro en el que apuntas todas tus debilidades, todas tus amenazas, todas tus fortalezas y todas las oportunidades que se encuentran en el mercado. Este DAFO has de hacerlo tan extenso como seas capaz, y si tú mismo no eres capaz de resolverlo por ti mismo, valga la redundancia, tienes que acudir a otras personas que te conozcan para que te ayuden a identificar qué son aquellas cosas que tú no manejas, cuáles son aquellas cosas que tú eres muy crack, cuáles son aquellas que hay fuera que te perjudican y cuáles son aquellas que hay fuera que te benefician. El DAFO es una herramienta increíble y en el descargable podrás ver algunos trucos para completarlo. Y lo que es más interesante, cómo utilizar la inteligencia artificial para conseguir sacar información muy valiosa a través de este DAFO. Otra de las cosas más sencillas que puedes hacer para conocerte mejor es hacer un Google Form de ti mismo. Sí, así como lo estás escuchando, Google tiene una herramienta que puedes utilizar la que tú quieras, pero te doy la gratuita para que puedas acceder a ella de forma muy sencilla ahora mismo, y es hacer un formulario preguntando a aquellas personas con las que te relacionas en tu vida personal y profesional, preguntándoles cuáles son las 5 cosas que tú crees, o que ellos creen en este caso, que mejor te definen. ¿Cuáles son esas cosas más maravillosas que tienes en tu vida? ¿Qué es aquello que te hace tan bueno o tan malo? Así que lo mejor es que sea anónimo y que hagas un formulario con una sola pregunta. ¿Cuáles son las 5 cosas que mejor me definen? Y ahí aprenderás a saber qué son las cosas que los demás ven de ti y que te permiten trabajar esa marca personal. Esto es importante porque puede que tú tengas una visión de ti mismo que no sea la más correcta. Puedes pensar que eres la persona más graciosa del mundo, o al revés, pensar que no tienes nada de gracia y resulta que los demás ven en ti a una persona muy divertida. Esto es interesante porque de cara a luego a realizar los contenidos vas a permitir o vas a poder tener herramientas de conocimiento, de autoconocimiento, que te permitan buscar esas aptitudes que luego los demás puedan aprovechar y maximizar de ti mismo. Esto lo tendrás también en el descargable y es un formulario de Google. Tan fácil y tan sencillo como esto. Puedes utilizar tantas técnicas de autoconocimiento como tú quieras, pero una de las cosas que también te va a ayudar es saber qué hay ahí fuera que tú puedes aprovechar. Como decíamos en el DAFO, cuáles son las oportunidades o amenazas. En este caso, lo que más información te va a dar sobre tu mercado es tu nicho. Y este nicho, que comentamos en el programa 1 de Líderes para la Arquitectura y en el que trabajas muy en profundidad, te va a valer sobre todo para trabajar a quién vas a enfocarte. No es lo mismo hablar a una persona que tenga 15 años y que escuche playlists de las Kardashian que dirigirte a una persona que tiene 55 años, que escucha a Julio Iglesias y que le encanta fumar coibas. Sea como sea, tu público es muy determinante para el tipo de contenido que después vas a crear, para el tono que vas a utilizar con tu marca personal y sobre todo para el tipo de mensaje y de contenido que le vas a crear. Definir esto es definir tu buyer persona. Y ese buyer persona te va a permitir ser como un francotirador. No vas a ir a cazar todas las moscas al aire, sino que vas a intentar buscar a ese nicho en el que te puedes enfocar, ya bien sea porque tienes un producto más sostenible y buscas a un tipo de persona, o ya bien sea porque buscas un producto más empresarial y más económico y buscas otro tipo de persona. En cualquier caso, intentar identificarlos y aprender de ellos es un trabajo constante que no vas a conseguir hacer en 5 minutos y que probablemente te va a llevar tiempo. En el descargable te incorporaré algunos ejercicios que puedes utilizar, como por ejemplo la inteligencia artificial, herramientas al alcance de todos para poder identificar y encontrar quiénes son las mejores personas que son capaces de comprarte. Saber a quién te diriges, saber cómo te diriges y cómo eres tú para definirte es importante, pero otra de las cosas más fundamentales dentro de tu marca personal es saber a dónde vas. Tener objetivos. Los objetivos es algo que normalmente damos como por hecho y pasamos salto porque es un ejercicio costoso y que lleva mucho tiempo, pero hoy vengo a explicarte una forma que tengo de cómo marcar 3 objetivos muy claros, muy concisos y muy sencillos para empezar a trabajar nuestra marca personal. Más tarde hablaremos de otros objetivos o, por ejemplo, dentro del programa hablarás de diferentes formas de hacer estrategia, planificar y tener objetivos, pero hoy vengo a enseñarte los objetivos de marca personal tal y como yo los he planteado. Y te van a funcionar estos 3 iconos. Un corazón, una estrella
y un símbolo del dinero. 3 objetivos que has de tener claro a la hora de empezar y tienen un orden muy importante que es este. Primero, tener claro cuál es tu objetivo pasional, ese por el que no vas a cobrar. ¿Cuál es aquello que vas a hacer solamente por el mero hecho de dar y dar y dar amor? Sí, dar y dar y dar amor, porque el paradigma en el que nos encontramos actualmente, del que te hablamos constantemente en Líderes para la Arquitectura, ese paradigma en el que ya no tiene nada que ver con el viejo, en el que solamente por demostrar tu valía, es decir, solamente por tener la carrera, simplemente por tener un buen portfolio, te valía para tener buenos clientes, hoy en día ya no es suficiente. Necesitas dar, aportar valor a una comunidad, hacerte ver. Y esto es algo que has de dar completamente gratis. La gente tiene que saber que lo que tú haces tiene un valor, pero eso has de tener que darlo a Internet. Has de tener que conseguir que la gente entienda lo que haces. Cuando das amor, tienes el siguiente punto, la estrella. Consigues ser referente. Cuando 2, 3, 4, 10.000 personas de tu comunidad, de tu nicho, entienden que eres una persona que aportas valor, te convierten en referente. Porque para esas personas lo que tú dices es importante. Tú no puedes llegar a ser referente, no puedes llegar a ser importante si antes no has identificado o no te han identificado con algo con lo que tú eres de verdad valioso. Así que lo primero es saber para quién eres valioso, como hemos dicho en el ejercicio anterior, pero ahora has de saber en qué eres valioso, qué es lo que tú puedes aportar al mundo. Cuando el mundo lo entienda, te harán referente. Y si estás viendo esto, entenderás que aquellas personas que son referentes en algo consiguen monetizar su producto, consiguen monetizar su marca personal. Pero has de entender que los pasos son estos. No puedes intentar monetizar sin antes dar. No puedes convertirte en referente sin antes que la gente entienda qué es lo que haces por ellos. En el descargable tendrás este ejercicio para rellenarlo. Rellenar cuál es tu objetivo pasional, cuál es tu objetivo de referencia y, por último, cuánto quieres cobrar por este trabajo, pero has de hacerlo en este orden. En el ejercicio del descargable entenderás paso a paso cómo rellenarlo y te pondré un ejemplo práctico de un arquitecto o profesional de la arquitectura cualquiera para que puedas adaptarlo al tuyo. Ya has entendido cómo funcionan los objetivos y probablemente ya hayas empezado a darle vuelta a los tuyos, pero voy a dar un paso atrás para que entiendas por qué las personas seguimos a personas. Puedes ir de cualquier líder o mandatario del mundo, desde Martin Luther King a Steve Jobs. Simon Sinek, que te dejo también la referencia en el descargable para que puedas acceder a cierto contenido suyo, te habla de la importancia del por qué, el para qué. Y es que normalmente en las empresas de servicios, en las empresas de productos, normalmente intentamos racionalizar toda la venta y te explicábamos la utilidad final del producto o del servicio. Pero estamos cometiendo un error de base y es empezar por el qué. Cuando lo que te dice esta teoría del propósito de marca es que hay que empezar por esta parte, el por qué. ¿Qué es el por qué? ¿Qué es el para qué? Ese es tu propósito, para lo que has venido, para lo que estás aportando valor al mercado. Es lo que hace que las personas, cuando están intentando debatirse entre diferentes profesionales o están intentando debatirse entre diferentes servicios o empresas, la decisión final, después de racionalizar todo, como dice Luis Bassat, uno de los grandes publicitarios, después de racionalizar lo básico para intentar entender lo que están comprando, se van a basar en esto, en el corazón, en las emociones, en tu para qué, para lo que has venido. Imagínate que eres una empresa que te dedicas a, tienes un estudio que se dedica a diseñar espacios para niños. Después de intentar explicar en tu página web, después de intentar explicar en tus redes sociales los razonamientos por lo que tu producto es el más seguro o es el mejor en base a ciertas teorías o incluso a Montessori, vas a intentar explicar a esa persona que te quiere contratar el para qué. ¿Cuál es tu para qué? ¿Por qué has venido? Probablemente sea tan sencillo como explicar que sois un grupo de profesionales, que sois padres y que después de practicar en vuestros hijos y después de hacer 1000 experimentos con la gente de vuestro alrededor, habéis llegado a la conclusión de que tenéis el mejor servicio porque conseguís esto. Este para qué es fundamental. Después de explicar el para qué, tendrás que explicar el cómo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es ese know-how que te hace diferente? ¿Para qué? ¿Cómo? Y finalmente, si lo has hecho lo suficientemente bien, no tendría que hacer falta ni el qué, que es la parte más racional. ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Así que intenta desarrollar un discurso de valor lo suficientemente bueno que encabece la cabecera de tus redes sociales, tu portada de YouTube, tu LinkedIn, tu página web y todo. Y cada vez que hables con un profesional, cada vez que hables con un cliente, cada vez que hables con un proveedor, intenta soltar ese pequeño speech para que la gente entienda desde ese para qué hasta ese qué.
Llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que hemos visto hasta ahora. La importancia, lógicamente, de entender que tienes una marca personal, que has de trabajarla y has de configurarla para que trabaje para ti. La importancia de cómo funciona. Inputs positivos, negativos y neutros. Hemos dado un paseo por esos análisis que puedes hacer para trabajarte tú, para conocer a los demás y sobre todo para configurar ese escenario que va a determinar hacia dónde vamos y cuáles son las decisiones que vamos a tomar mejores para poder conseguir tu objetivo. Hemos hablado precisamente de objetivos, de ese objetivo pasional, de ese objetivo de referencia y de ese objetivo económico. Y para llegar a todo esto y hacer una buena simbiosis o para conseguir un buen engagement con nuestro público, hemos hablado del propósito. Y ahora bien, si tenemos todo esto configurado, si has ido haciendo los ejercicios que te propongo en el descargable del link, vamos a trabajar en esa identidad que tú tienes. Bien, ¿cómo funciona? Tienes que saber una cosa muy importante y es que no tienes que disfrazarte absolutamente de nada ni de nadie. Por mucho que veas a youtubers, a personas de referencia, poner un tono de voz, hablar de una determinada forma, ser más agresivo, menos agresivo, tienes que ser como tú realmente eres. Si eres una persona divertida y carismática, utiliza el humor, utiliza tu cuerpo, tu lenguaje no verbal para conseguir tus objetivos. Pero si eres una persona más introvertida, a lo mejor no tienes necesidad de exponerte directamente delante de una cámara. Hay otros formatos y otras formas muy eficientes también para conseguir tu objetivo final de marca personal. Seas como seas, intenta definir cuál va a ser ese rol. ¿Por qué? Porque si estableces ya cuál es esa definición de marca, cuál es esa identidad bajo la que te vas a construir, te va a ayudar a cuando estés un poco perdido volver atrás y volver a encontrarte con tu esencia. Esa esencia, por cierto, es una esencia que has de compartir absolutamente en todos los espacios. No tengo que decirte a estas alturas del paradigma que necesitas redes sociales. Las necesitas. No es que digas, no, es que yo no soy fan. Bueno, ya, pero es que tienes que aprender que sin ellas tu altavoz está muchísimo más reducido. Y en todas las redes sociales, en todos los ecosistemas digitales en los que te encuentres, llámalo redes sociales, llámalo plataformas, vas a necesitar tu cara, vas a necesitar una descripción y vas a necesitar un tono. Bien, esa cara, ese avatar que utilizas en todas las redes sociales, has de ser tú. Tu cara como normalmente seas. Aquí no hablamos de belleza, aquí no hablamos de si vas mejor o peor peinado. Utiliza una foto en la que se te identifique a ti, no una foto en la que tú eras hace 20 años, no la foto en la que eras tu mejor versión. Utiliza tu foto real, la de ahora. Utiliza una foto, por cierto, que identifique cuál es esa marca personal. Si sonríes y utiliza la sonrisa normalmente para acercarte a los demás, como normalmente se suele hacer, utilízalo también en las redes sociales y utiliza una foto en la que estés sonriente y cercano. Porque sí, la primera impresión es muy importante. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es que todos tenemos en todas las redes sociales un nickname. Ese nickname intenta que sea tu nombre y tu apellido. Esto es importante, pero no es fundamental. Esto es mi consejo. Hazlo como tú veas, pero creo que es muy importante que te empieces a enmascarar en tu marca personal, no en la de tu proyecto. Si tienes un estudio, si tienes una empresa, ten las redes sociales de tu estudio y de tu empresa, pero ten sobre todo las tuyas personales, con tu nombre y con tu apellido, con el que la gente te conozca, o por lo menos utiliza el nombre o el nombre de pila que la gente te identifique y aplícalo igual a todas las redes sociales. Sé fácilmente encontrable, porque en el momento en que empieces a aportar valor al mercado, la gente te va a querer buscar, aunque ahora mismo no te lo creas, va a llegar un momento en el que la gente quiera saber quién eres y dónde estás. Así que el siguiente punto es ese nombre, ¿verdad?, que todos tenemos en las redes sociales, y esa descripción. En esta descripción todo es importante. Hemos hablado antes del propósito, hemos hablado antes de qué haces, a qué te dedicas, quién eres, cuál es la etiqueta profesional que te identifica, porque nunca sabes quién va a llegar a ese perfil encontrando qué. Imaginémonos el caso de una persona que está buscando los servicios profesionales de un arquitecto especializado en espacios infantiles en colegios. Vamos a ponernos en ese supuesto. Esa persona ha visto muchas empresas, ha googleado y bueno, de momento no he encontrado nada que vaya con ella. Esa persona de repente, que es tu público objetivo, forma parte de tu nicho, le ha gustado ciertas cosas que ha visto por internet pero no se ha definido y de repente a través de alguien, a través de una etiqueta, a través de algoritmo, sea como sea, pincha en tu perfil y llega a ti. Aquí todo es importante. La foto, el nombre de usuario, pero sobre todo esta descripción. Y en la descripción dices una frase que casualmente casa con lo que esa persona está buscando. Ese cliente ya puede ser tuyo. El resto del proceso, como vemos en el programa 1, la importancia de trabajar bien los tiempos, la importancia de preparar bien el presupuesto y la propuesta, son importantes, pero la marca personal también juega ese input que hablábamos antes, fundamental para que
esa propuesta sea ganada por ti. Así que trabaja también esa descripción. Esa descripción la vas a encontrar en Instagram, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales, en TikTok, en tu página web. Esa descripción es aquella que te identifica. Así que no pierdas atención a cada detalle de los que te encuentras, porque esto también va a determinar un punto importante de tu marca personal. Ya tenemos todo esto. Hemos hablado de los objetivos, hemos hablado de cómo queremos mostrarnos a los demás, hemos hablado de todas las cosas importantes y ahora llega un punto crucial. Llega el punto de la estrategia. La estrategia es lo que a nosotros normalmente más nos vuelve locos. Pensamos que es algo complicado, que necesitamos a la NASA, o necesitamos a la FBI o a la CIA para conseguir armar un plan perfecto. Pero realmente una estrategia es algo que determina cómo ir de un punto a un punto B. La mayoría de veces de ir de un punto A a un punto B no es recto y requiere de simplemente sentido común. Al principio en tu marca personal te invito a que utilices el sentido común. Si recuerdas, antes hemos hablado de tus 3 objetivos. Y verás en la hoja de descargable que tienes en el link cómo hay un ejercicio extra. Y es que si rellenas tu tabla de objetivos, en la que te estoy pidiendo que tengas un objetivo pasional, un objetivo de referencia y un objetivo económico, te estoy diciendo también que desarrolles objetivos secundarios. Una vez que tengas esos objetivos secundarios, es decir, que seas un poco más específico a la hora de definir esos objetivos, la siguiente pregunta para definir la estrategia es ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo tú crees que vas a hacer para conseguir cada uno de esos objetivos secundarios? En el ejercicio propuesto te pongo el ejemplo de un arquitecto. Y ese arquitecto tiene unos objetivos secundarios y planteamos cómo hacerlo. Esas cómo hacerlo muchas veces son cosas muy sencillas, como debo abrirme un perfil en YouTube, debo empezar a hacer vídeos sobre esta cierta temática en YouTube, debo empezar a crear cursos, contenido gratuito en mis redes sociales para conseguir que la gente se acerque y debo empezar a crear contenido para quedarme con los emails para luego poder generar más información sobre nuestros clientes y que mis clientes empiecen a comprar mis productos, ya bien sean cursos, ya bien sean servicios. Sea como sea, todo esto ya lo sabes, forma parte de tu programación mental. Si estás metido dentro del nuevo paradigma, aunque solo tengas la puntita del pie dentro del charco, tu cabeza ya sabe que necesitas empezar a hacer todo esto. Te propongo una serie de ejercicios en el descargable, muy sencillos, para que empieces a hacerlo desde ya, para que no te sea un dolor de cabeza crear una estrategia y vas a entender que solamente el paso final para conseguir cerrar esa estrategia es ordenarlo. ¿Para qué vas a crear contenido si antes no tienes redes sociales? ¿Para qué vas a empezar a seguir a personas que son importantes para ti si antes no tienes que ofrecerles? Ordénalas dentro de un espacio temporal. Ponte tiempos que cumplas igual que tienes que cumplir con tus clientes. Y ahora, en la siguiente fase, vamos a ver cómo hacer para implementar toda tu estrategia de marca personal. Y llegamos al punto final, planificar. Planificar no es otra cosa que tener en cuenta que tienes que destinarle en tu día, parte de tu día, un tiempo determinado para empezar a hacer cosas. Esas cosas que tienes que hacer las has visto en todo lo que hemos visto hasta ahora en el vídeo y las tienes en el descargable. Tienes que hacer objetivos, desarrollar la estrategia, empezar a planificar un poco qué quieres hacer. Pero para planificar ese que tienes que hacer, tienes que tener en cuenta una checklist de cosas. Hazte tu propia checklist. ¿Qué es importante para ti? Créeme que comprarte la mejor cámara del mercado, el mejor micrófono y empezar a contratar servicios de súper profesionales, no, eso no es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer con tu cámara de teléfono móvil, lo tienes que hacer con tu ordenador y es empezar a crear. Empezar a crear, aportar valor a los demás. Y para esto necesitas tiempo. Y ese tiempo tienes que sacarlo de un saco de horas que forman tu día. Aquí no me vale la excusa de soy papá, entreno a una categoría deportiva o no tengo tiempo porque tengo muchos proyectos. Invertir en tu marca personal es invertir cada día 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que sea necesario para empezar a proyectar tu mensaje hacia el exterior y que ese exterior se convierta en tu nicho, en tu posible comprador y entiendan qué es lo que haces. Te invito a que empieces con 20 minutos al día y en esos 20 minutos seas capaz de crear una pieza de contenido, enfrentarte al folio en blanco y empezar a aportar valor. Al principio tendrás que hacer otra serie de cosas, como crearte los perfiles, hacerte unas buenas fotos, mejorar tu perfil, empezar a buscar a gente que se asemeja a tu contenido, pero luego es tan sencillo como abrir tu perfil de LinkedIn y empezar a hablar sobre aquello que te empieza a gustar, sobre aquello en lo que te quieres enfocar. Empieza ya, mañana. Ahora estás con este vídeo, descarga la checklist, empieza a trabajar en los ejercicios que te propongo y empieza a crear desde mañana. Ponte una hora. Encuentra la mejor hora de tu día para poder hacerlo. Si quieres que esa hora es antes de que el mundo empiece, dale a las 6 de la mañana, a las 5, a la hora una hora antes de lo que te levantes. Si crees que el mejor momento es el momento del almuerzo, utilízalo, utiliza ese mediodía para hacerlo. Y si crees que tu mejor hora creativa es aquella que es después de acostar a los niños, o es aquella que está después de
hacer tus presupuestos y tus trabajos, utiliza ese momento. Sea como sea, busca esos 20 minutos, media hora, una hora para empezar a aportar. Y cada día ves sumando un 1% de tiempo. Ese interés compuesto va a hacer que cuando lleves 3-4 meses, la marca personal a la que tú has invertido tiempo y dinero empieza a devolvértelo en forma de seguidores, comunidad, propuestas, presupuestos y, lógicamente, si todo va bien, clientes. Me encantaría que no acabara este vídeo sin que tuvieras en cuenta que esto ya lo están haciendo la mayoría de profesionales de la arquitectura, que la gente está trabajando en esto y que tú te estás quedando atrás y no lo estás consiguiendo. Así que para que no te bloquees, te diría, baja los ejercicios, hazlos sin ningún tipo de juicio y si necesitas cualquier tipo de ayuda, la comunidad de líderes para la arquitectura está aquí para eso, para ayudarte a desarrollarte, para que puedas vivir de la arquitectura de forma libre, estable y próspera. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que puedas entender y disfrutar los ejercicios que te propongo y sobre todo espero que empieces a trabajar tu marca personal desde ya. Gracias.